Hola, bienvenidos otra vez a Compendio de Clases. El día de hoy vamos a ver la clasificación de acuerdo con su medida. Entonces, ya habíamos visto previamente qué es un ángulo y cómo identificarlo. Pero ahora vamos a utilizar el concepto de la magnitud del ángulo y este depende de su abertura, comprendida entre ambos lados y no de su longitud entre esto. De acuerdo a esto, entonces podemos clasificar los ángulos a través de ser convexos, que son aquellos que miden más de 0 grados y menos de 180 grados. Por lo tanto, ¿cuál podría ser uno de ellos? Por ejemplo, el ángulo agudo. Este ángulo se forma a través de la siguiente abertura de segmentos y forma 45 grados. Este sería el ángulo agudo, es decir, forma 45 grados. Otro ángulo muy importante es el ángulo recto, el cual forma 90 grados. Por ejemplo, la recta numérica o el plano cartesiano forma un ángulo recto entre el eje de las X y también el eje de las Y, de tal manera que se considera ángulo recto, 90 grados. También podemos clasificar el ángulo obtuso, es decir, aquel que mide más de 135 grados, obtuso, y también existen ángulos que son o que se pueden formar como el ángulo llano, que mide 180 grados. Y también existe, por ejemplo, los ángulos que son cóncavos o entrantes. Estos ángulos son aquellos que miden más de 180 grados y menos de 360 grados. ¿Cuáles podrían ser uno de ellos? Por ejemplo, el presente ángulo. Este sería un ángulo de 215 grados. O también, por ejemplo, pueden haber ángulos como 315 grados, los cuales se pueden clasificar como cóncavos o entrantes. Y también está el ángulo perigonal. El ángulo perigonal es aquel que forma exactamente los 360 grados. Ahora, también existen otras definiciones que nos ayudan a adentrarnos en los problemas típicos de ángulos. Por ejemplo, los ángulos complementarios. Cuando tengo, por ejemplo, el presente ángulo que se forma del segmento OD, el ángulo A y del ángulo B, estos ángulos son complementarios y sabemos muy bien que al sumar el ángulo A más el ángulo B, esto es igual a 90 grados, es decir, se forma el ángulo recto. Y por lo tanto también podemos tener ángulos suplementarios, que esto ya nos da bastante juego para poder hacer un montón de ejercicios. Por ejemplo, el ángulo suplementario es aquel que se forma cuando tengo el segmento que se forma de A más el segmento que se forma de B, y al sumar el ángulo A más el ángulo B, esto es igual a 180 grados. Y por último, también existen los ángulos que se llaman conjugados. Estos ángulos son las figuras que se forman cuya suma de ángulos, es decir, tenemos un ángulo que nace de A y un ángulo que nace de B, cuya suma de ángulos es exactamente igual a 360 grados, es decir, forma la circunferencia. Ahora bien, con esta información, entonces podemos empezar a jugar con un montón de problemas. Por ejemplo, vamos a hacer el primero de esta clase de ángulos que estamos resolviendo. Problemas de ángulos. Por ejemplo, se nos da la presente figura. Imaginemos que tenemos el presente figura geométrica en el cual tenemos tres secciones, tres ángulos. Por ejemplo, este es el segmento A, este es el punto 0, este es el segmento D, este es el segmento C, este es el segmento B, y a continuación se nos presentan diferentes incógnitas. Por ejemplo, 3x, 2x menos 20 grados, y aquí tenemos x menos 10 grados, de tal manera que se nos pide encontrar o determinar el valor de todos los ángulos.
Por supuesto, estamos hablando de un ejercicio de ángulos suplementarios. Por lo tanto, para poder determinar exactamente toda la información de esta figura geométrica, hay que utilizar las presentes definiciones. Primero, el ángulo que se forma de A0B se conoce o se interpreta como la siguiente expresión: x menos 10 grados. Ahora el segmento que nace de B0C se interpreta como la expresión de 3x. Por otro lado, tenemos también la expresión de ángulo de DOC, que en este caso se interpreta como la expresión 2x menos 20 grados. Una vez definido esto, ahora lo que tenemos que hacer es determinar cuánto vale x. Para ello lo que podemos decir es lo siguiente: si tomamos la definición de que la suma de todos estos ángulos es igual a 180, entonces quiere decir que al sumar las expresiones algebraicas, todo esto tiene que ser igual a 180. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente: la expresión x menos 10 grados la vamos a sumar con 3x, que me representa este segmento o esta área, más la expresión 2x menos 20 grados tiene que ser igual a 180 grados. Para esto puedo simplificar algunas de estas expresiones, es decir, puedo agrupar los términos con x, con 3x y con 6x. Al sumar cada uno de ellos, esto es igual a 6x. Y ahora puedo sumar entonces las expresiones de grados. Menos 10 grados y menos 20 grados, esto es igual a menos 30 grados, tiene que ser igual a 180 grados. Y ahora por último puedo agrupar aquellos términos, es decir, este término de menos 30 está restando, lo puedo pasar sumando. Lo voy a escribir en esta sección, de tal manera que 6x va a ser igual a la resta o a la suma de 180 más 30 grados. Y ahora, a continuación, puedo agrupar 6x, esto es igual a 210 grados, y por lo tanto, x tiene que ser igual a la división de 210 grados dividido entre 6, lo cual es igual a 35 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que cada expresión, es decir, para conocer este ángulo, lo que tengo que hacer es multiplicar 3 por 35 grados, de tal manera que esto es igual a 105 grados. Para conocer entonces este ángulo, lo que tengo que hacer es multiplicar 2 por 35 grados y después restarle menos 20. Por lo tanto, esto es igual a 50 grados. Y por último, la presente expresión es igual a 35 menos 10 grados, lo cual es igual a 25 grados. De tal manera que ya conocemos todos los ángulos de la siguiente figura geométrica. Al sumar la expresión 25 grados más 105 más 50 grados, evidentemente lo que debemos de obtener es 180 grados, lo cual es así. Por lo tanto, hemos encontrado todos los ángulos suplementarios de la siguiente figura geométrica. Nuevamente, si este video ha sido de su agrado, no olvide suscribirse, darle like, comentar y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.